Tejano, y justamente uno de esos temas también va a ser tratado hoy en la mesa ancha, el espacio que tenemos aquí en Noticias RCN para analizar, para debatir, para discutir, para opinar y para entender lo que está pasando en Colombia y en el mundo. Hoy quiero presentarles a mi analista invitado de hoy, Andrés Giraldo, profesor de Economía de la Universidad Javeriana. Andrés, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Maritza, Julio, muchísimas gracias por la invitación y feliz de estar acá. Y Julio también. Hola Maritza, ¿cómo como estás? siempre aquí a la mesa ancha. Bueno, arranquemos justamente por esto que es una información económica en su marco, porque se refiere al decreto de emergencia económica del Gobierno Nacional que impone unos nuevos tributos para el licor, para los cigarrillos en rentas departamentales, pero que al final también se convierte en una confrontación política. El Gobierno Nacional ayer dice que la DIAN estaría dispuesta a asumir, y vamos, digamos, como desglosando un poquito este tema, Andrés, porque también es para que los televidentes lo entiendan, estaría dispuesto a asumir las eventuales pérdidas por esos nuevos impuestos al licor y a los cigarrillos. ¿Eso es posible? ¿Cómo realmente se ven afectadas las rentas departamentales? Porque en todo caso, los impuestos que reciben los departamentos se siguen manteniendo. Entonces, ¿por qué dicen que se afectan esos ingresos a los territorios? Efectivamente, Maritza, la idea es que estos bienes, cigarrillos, licores, tienen impuestos nacionales e impuestos locales. Sí. Básicamente el gobierno está subiendo los impuestos nacionales. ¿Qué podría pasar? Que al vender menos de cigarrillos, menos de alcohol, debido a que aumentan los precios, pues potencialmente podrían caer el recaudo, no Sí. aumentar el recaudo. Entonces, esas caídas es lo que propone el gobierno nacional, que entraría la DIAN como a cubrir esas pérdidas. Claro, y eso no es como dice, bueno, ok, nos entra aquí más por impuestos, pero tenemos, es decir, meten en un bolsillo pero lo están sacando por el otro. Básicamente es lo que ganan por un lado lo perderían por el otro, y pues faltaría ver qué pasa en el neto. Pero pues ese es el gran malestar de los gobernadores con este decreto de emergencia. Claro, y lo estábamos diciendo, no, Julio, del telón de fondo de todo esto es nuevamente el gobierno nacional enfrentado a estas autoridades departamentales, regionales, y ellos insisten en que la Corte Constitucional debería suspender la aplicación por lo menos de esos artículos. Así es, Maritza. Además que es muy difícil eso que dice el gobierno de compensarle la pérdida en el impuesto a las gobernaciones, porque ¿cuál sería la pérdida? ¿Cómo comparas en escenarios hipotéticos de cuál sería la venta de alcohol o de cigarrillos, claro, si no hubiera impuesto? Pues no sabes, ¿no? Eso es un cálculo esotérico que ni el señor de la DIAN ni nadie va a poder calcular. El asunto que los gobernadores reclaman, Maritza, es que si se incrementa de forma muy importante, pues ya tienen impuestos, eso es importante recalcarlo, no es que hoy en día ni los cigarrillos ni los licores no tengan impuestos, no, ya hay unos impuestos en ambos, tanto a nivel local como a nivel nacional, pero que si se incrementan todavía más, el consumo de esos productos va a caer. Y uno dice, bueno, no, fantástico, porque maravilloso que no se gasten la platica en cigarrillos y licor. El asunto es que no es que se dejen de consumir, es que se desliza el consumo hacia los cigarrillos de contrabando, hacia el alcohol o de contrabando, claro, o adulterado. El consumo legal. El consumo legal se sustituye por consumo ilegal. Y además de que, como ya se ha visto, ya se conoce que eso ocurre, porque en 2016 hubo una reforma que incrementó de manera bastante grande los impuestos sobre los cigarrillos, y lo que pasó es que durante los últimos 10 años se triplicó el contrabando. Además de eso, el otro gran problema de este asunto es que los cigarrillos de contrabando en Colombia, el cigarrillo ilegal, se usa de manera muy intensiva para financiar las estructuras ilegales. Es una manera de lavar plata que usan las estructuras ilegales, pues que es muy amplia y muy usada. Entonces, si incrementas ese diferencial entre el legal y el ilegal, en el fondo lo que estás haciendo es darle la mano a las disidencias, a los criminales que utilizan esta vía. En ese momento la pelota está en la Corte Constitucional, que está estudiando el decreto de emergencia económica, que podría tumbarlo, pero lo que están pidiendo los mandatarios locales, en este caso los gobernadores, pero también ha llegado un llamado desde Asocapitales por parte de los alcaldes, es que se suspenda la aplicación del decreto de emergencia económica. Pero hay otro detalle adicional detrás de todo esto, y es que los impuestos de los cigarrillos, de los licores, se destinan a educación, deporte y salud. Es decir, ¿también habría una desfinanciación de la salud por debajo de la mesa?
Exactamente. Y lo peor, Maritza, es que las finanzas territoriales más sensibles en Colombia son precisamente la de los departamentos y son los impuestos que el gobierno nacional precisamente está tocando. El aumento no es marginal, como dice Julio, pasa del 5% al 19%. La semana pasada, el director de la DIAN, en ese entonces viceministro técnico de Hacienda, en diciembre, cuando emitieron el decreto, decía: la respuesta es muy pequeña, esos bienes tienden a tener casi la misma demanda y si cae muy poco, por lo tanto las ventas pueden aumentar y por ende aumentar el recaudo. Sí. Claro, eso es cierto cuando tú subes del 5 al 7, del 5 al 6, pero el aumento es del 5 al 19. Claro. No es un aumento marginal, entonces las potenciales pérdidas sí son bastantes. O sea, Maritza, la Federación de Departamentos tiene una estadística que es muy reveladora. Sí. En el 2016, cuando se comenzó con el gran impuesto a los cigarrillos, el porcentaje de cigarrillos ilegales que se vendían en Colombia era 13%, hoy en día es del 36%. Ese es el argumento que los gobernadores le están planteando en la mesa al gobierno. Entonces ahora ya no va a ser el 36%, sino probablemente casi la totalidad del cigarrillo podría ser cigarrillo ilegal, y es muy grave para las finanzas y también para el orden público, porque por ahí se financian los ilegales. Mire, yo tengo aquí una tabla aquí para cerrar ya con esto y pasar a nuestro siguiente muy rápidamente, pero tengo aquí una tabla en donde, según las proyecciones justamente de la Federación de Departamentos, el impuesto por grado de licor podría incrementarse incluso en un 100%. Entonces, por ejemplo, aquí dice, el impuesto de grado de licor específico en, ¿esto qué es? En el vino tinto pasaría de 5.004 pesos a 10.425 pesos. Ahí estamos, en esas estamos. Vamos a dejar ahí ese tema porque tenemos que pasar a uno que es lo que más conversación, discusión, indignación, rechazo y yo diría que rabia está generando en este momento en Colombia. Y son esas declaraciones indolentes, negligentes, ciegas, sordas del ministro de Salud frente a lo que está pasando con la salud, con los pacientes, con los trabajadores en el país, respondiéndole un poco a esa declaración que dio hace algunos días el gerente del hospital de Itagüí, llorando porque no tenía con qué pagarle a sus funcionarios. Y entonces lo que dice el ministro de Salud es: los ricos también lloran. Primero, como si esto se tratara de un tema de ricos contra pobres, cuando primero es un hospital público que atiende a gente vulnerable y segundo, son todos los colombianos los que están sufriendo por cuenta de la crisis en el sistema. Julio. Hay que ponerle cuidado a lo que dice el presidente, Maritza. El presidente es muy ideológico. Él, en su Twitter, en sus intervenciones, discursos, en sus consejos de ministro, permanentemente habla sobre marxismo. En el marxismo, la realidad se entiende como una lucha de clases, pobres contra ricos. Y esto que dice Jaramillo es lo mismo. Ellos están en una guerra contra los ricos de Colombia. Por cierto, que se enlaza con el tema de la emergencia económica, porque ahí también se le pone un impuesto al patrimonio altísimo a los ricos. Ellos ven la sociedad como una disputa, como una pelea en la que hay que doblegar al adversario, que es la gente que tiene capital. Y eso lo expresan en esta reforma a la salud, Maritza, aunque sea absurdo, ¿no? Porque en este caso eso no tiene ninguna aplicabilidad. A un hospital público no van los millonarios de Colombia, ni sus empleados son millonarios. También hay que pararle bolas a lo que dijo el presidente en su Consejo de Ministros ayer. Habla ya directamente de acabar las EPS, que la única ruta es acabar las EPS. De liquidarlas. De liquidar las EPS para que unos comités de salud vigilen la ciudad. Ya vamos allá, Julio, el tema de lo de la liquidación de las EPS, para ver si alcanzamos a hacer una doble intervención en este tema que me parece que también es muy importante. Pero Andrés, quiero preguntarle por eso. Los ricos también lloran y esta es una frase que cae sobre las filas de miles de pacientes esperando un medicamento, de niños que no están recibiendo sus tratamientos, ojo, de personas que se están muriendo, porque es que ya hemos reportado aquí personas que se han muerto. Una de las medidas exitosas de un sistema de salud es lo que se denomina el gasto de bolsillo. En Colombia, desde la Ley 100, ese gasto de bolsillo ha venido cayendo sistemáticamente, llegar al punto de 4.1, 5%. Eso significa que de cada 100 pesos que reciben los hogares en promedio se gasta 5 en salud. El punto es que en los últimos 3 años ha venido aumentando ese gasto en bolsillo. Pero cuando uno lo desagrega... La dice que hasta el 90% en algunos casos. Cuando uno lo desagrega, quienes más están gastando ahora son los hogares de ingresos más bajos. Entonces no es que los ricos también lloran. Efectivamente, probablemente están también llorando, pero quienes más van a llorar
con ese desajuste del sistema de salud, desafortunadamente son los hogares de más bajos Sí, ingresos. los ricos también lloran y los pobres se mueren. Ahora sí, muy rápidamente, Julio, este tema en donde el presidente está planteando la liquidación de las EPS. Ayer se estaba refiriendo a esas EPS que están intervenidas, pero es que, ojo, eso significaría que esos pacientes que tiene la nueva EPS o que tiene esa Vía Salud van a llegar a otras EPS, con lo que inevitablemente esas otras EPS que recibirían esos pacientes se van a quebrar. Sí, es decir, este sí es el chuchuchú de verdad del sistema de El salud. presidente quiere dejar su profecía finalmente autocumplida, no porque él fuera un adivino, sino porque actuó de manera estratégica para llegar a ese fin, que es acabar las EPS, que era su objetivo desde el principio. Incluso cuando ese sistema de salud que él tanto odia, porque es de ricos y es de empresas, pues ha tenido unos avances o ha representado unos avances muy importantes en la calidad de vida de millones de colombianos, en cobertura, en descenso de la mortalidad, en aumento de la expectativa de vida. Desafortunadamente, creo que este va a ser el gran legado histórico de este gobierno, es destruir el gran logro social de Colombia durante los últimos 40, 50 años. Andrés, sobre este tema, para cierre muy rápido. El sistema tocaba reformarlo, había que hacerle unos retoques, pero lo que está causando desafortunadamente este gobierno con la reforma y con sus actuaciones presupuestales y con sus actuaciones políticas, desafortunadamente es debilitarlo a tal punto que quienes van a resultar llorando más son los hogares de ingresos más bajos. Claro, liquidar las EPS en un mundo en donde, según el gobierno nacional, son los ricos los que lloran, mientras los otros están muriendo. 7 de la mañana, 10 minutos. Andrés, muchísimas gracias. Julio, gracias. muchísimas gracias. Vamos a hacer una breve pausa para comerciales, pero quédense con nosotros, ya volvemos.